Estamos celebrando el 204 aniversario de nuestra independencia nacional. Y para hablar sobre esta importante efeméride, estamos con un invitado muy especial, el general del Ejército, don Carlos Vergara Ciapciac, ex comandante general del Ejército, a quien le agradecemos por estos minutos y le damos la cordial bienvenida a Andahuaylas. General Carlos Vergara, buenos días, bienvenido al programa, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Muy buenos días, Marino, en estas vísperas de nuestro Día Patrio, para conversar contigo acerca de nuestros 204 años de vida independiente. ¿Cómo fue el proceso de la independencia? ¿Cuál es la importancia y cuál es la connotación de todo este proceso para nuestro Perú actual? Bueno, yo quisiera empezar diciendo pues que el 28 de julio recordamos obviamente la declaración de la independencia de San Martín en las diferentes plazas de armas de Lima, ¿no? Diferentes plazas de Lima, pero es bastante más que eso, porque es el día que ha escogido el Perú como su día patrio, su aniversario. Si bien el motivo es esa fecha, la declaración de la independencia, es mucho más amplio, porque ese día encierra toda nuestra historia, ¿no? El Perú ya existía antes del 28 de julio de 1821. No es que se creara en el momento que San Martín declaró nuestra independencia. Es un día de júbilo, pero es un día también para repasar nuestra historia, qué sucedió antes y qué sucedió después. ¿Por qué los distintos movimientos que buscaban la liberación de nuestra patria antes del 28 de julio de 1821, que costó tanto sacrificio, tanta sangre derramada, por qué no lograron el éxito? ¿Por qué tuvimos que esperar que llegara San Martín desde Chile, después de haber llegado a ese país desde Argentina, y que todavía siguiéramos luchando hasta 1824, cuando el 9 de diciembre de ese año recién terminamos de doblegar a los ejércitos españoles que seguían en el territorio de nuestra nación? Pero como dije inicialmente, el 28 de julio es un día de júbilo porque es el Día Nacional del Perú. Efectivamente, esta fecha es de mucha trascendencia para nuestro país. ¿Cómo fue el proceso de la independencia del Perú? Obviamente, como hice referencia, lo más importante para nosotros son desde los intentos libertarios, pues primero con Manco Inca, quizás con José Santos Atahualpa, de reinstaurar el Tahuantinsuyo, regresar al pasado, y después ya con la concepción más mestiza y criolla de Tupac Amaru, de Pumacahua, que en la ancianidad pues revierte sus errores de joven de haber combatido del lado de los españoles, ¿no? Derrotado y sacrificado. Pero a la vez también, si eso es lo más importante para nosotros, también para comprender qué sucedió, tenemos que tener presente qué pasaba en la coyuntura internacional. Tupac Amaru, recordemos que 1780 es solo 4 años después de la independencia de Estados Unidos. Y después de Tupac Amaru, antes de que pasara una década, es la Revolución Francesa y el posterior imperio napoleónico. Y de ahí, ¿qué sucede? Eso es común para toda Hispanoamérica, pero más importante para nosotros porque el Perú, Lima, era la sede del principal virreinato español y ejercía su influencia sobre toda la Sierra Central, todo el territorio de lo que actualmente es Perú y Bolivia. Napoleón ingresa a España, rey español abdica a favor de Napoleón y este nombra a su hermano. Las distintas juntas de gobierno que se forman en distintas ciudades de la América hispana son juntas de gobierno que supuestamente respaldan al hijo de Enrique, el Fernando VII, que después va a ser totalmente absolutista. En esa franja de la historia es que permite que los movimientos libertarios, y ahora más criollos que mestizos, como eran los que sucedieron en el periodo anteriormente, lograran el éxito, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la escuadra con que llega a San Martín, la escuadra de Lord Cochrane, marino inglés, y es más, todos los capitanes de los buques y gran parte de la oficialidad eran marinos ingleses. En el juego geopolítico entre la potencia reinante Inglaterra, que veía la oportunidad de dar un fuerte golpe al imperio español. Esto permite que esta vez sea más factible que los intentos de libertad tuvieran éxito. El Perú tuvo la desdicha que el virrey español más importante, Abascal, más eficiente para los intereses de la corona española, estuviera precisamente en el Perú, donde la primera etapa libertaria, entre 1808 y 1816, no solamente exterminó los intentos insurgentes peruanos, ¿no?, sino que desde el Perú envió tropas realistas para batir a las distintas juntas de gobierno de Santiago,
de Quito, de Bogotá, quedando únicamente en pie la de Buenos Aires, desde donde posteriormente partiría San Martín, después de liberar Chile, para venir al Perú en la escuadra de Lord Cochrane. Esto fue el 1820. En el Perú también vivíamos un ambiente muy particular. Si bien es cierto, había un grupo que sí quería pensar en la libertad, pero otro grupo pensaba que sí a la corona española. ¿Cómo es que se lleva a cabo esta etapa previa a la independencia? Excelente. Voy a empezar refiriéndome a una figura muy polémica, Pumacahua, y la rebelión de los hermanos Angulo y Pumacahua, inicialmente en el Cusco. Pumacahua es polémico porque las tropas de Pumacahua son las que derrotan con bandera española a Tupac Amaru y termina pues ajusticiado él con toda su familia en forma horrible. Pero en la ancianidad, el brigadier Mateo Pumacahua se prega a los hermanos Angulo y digamos es el último intento de lograr la independencia del Perú sin tropas extranjeras. Los esfuerzos rioplatenses de la actual Argentina de liberar al Perú ya habían enviado 3 expediciones a través del el Alto Perú, ¿no? Ahora Bolivia, y las 3 habían sido derrotadas por Olañeta, otros generales españoles, y de ahí viene el plan continental de San Martín. Pumacahua y los hermanos Angulo llegan hasta a tomar La Paz, llegan hasta Jauja, pero finalmente son derrotados pese a disponer un buen número de tropas por falta de armamento, disciplina y digamos, táctica militar, ¿no? Si hubiera triunfado esta revolución mestiza básicamente y liberado el Perú con sus propias tropas, otro hubiera sido el devenir del Perú durante los primeros años de nuestra historia. La opinión pública, el sentir en todo el Perú está muy dividido. En Ayacucho habían peruanos en ambos bandos. Y es más, la mayor parte de las tropas patriotas no eran precisamente peruanos. Había una proporción muy grande de gran colombianos y una proporción menor de rioplatenses y chilenos. En cambio, el ejército realista sí tenía, pues, en su composición, por supuesto que la alta oficialidad, pues, habían presentes muchos españoles de nacimiento, ¿no? Pero entre su tropa la mayoría era peruana. De ahí viene el famoso abrazo, el abrazo que se da antes de la batalla entre los hermanos, primos, familiares, tíos, amigos que estaban en ambos bandos y que se iban a batir pues breves horas después, ¿no? El Perú habiendo sido sede del virreinato más poderoso, y es más, lo que a veces los peruanos nos olvidamos y los restantes países hispanoamericanos parecen borrar 2 siglos de su historia. El virreinato del Perú era todo Hispanoamérica, desde Panamá hasta Cabo de Hornos. Recién ya muy entrado el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, se establece el virreinato de Nueva Granada y posteriormente el de Río de la Plata. Pero hasta eso entonces el virrey del Perú pues ejercía su mando desde Panamá hasta el sur de Chile. Relativamente lógico que hayan esta, digamos, especie de guerra civil para el Perú, porque sí habían criollos, mestizos, e inclusive entre la población indígena, pensaban que seguir al mando del virrey era lo mejor. Pero digamos, esto es algo muy inventado los últimos años, si bien parte de una base cierta, que es la que estamos discutiendo, la forma en que algunos lo presentan no es la más adecuada para nuestra unidad nacional, pretende pues minimizar o desconocer del todo los esfuerzos peruanos previos, ¿no? Que empezaron aquí, ¿no? Los muertos en las campañas de Tupac Amaru, Tupac Katari y Pumacahua en cantidad son más que todos los fallecidos en las 2 campañas libertadoras, tanto la del norte como la del sur, ¿no? El virrey Pezuela, el último virrey nombrado por España, si bien se da esto, por supuesto, que ahí siguen habiendo pues fidelidad del virrey español, habla pues de que el Perú se está tornando ingobernable, que inclusive la población indígena tiene más recuerdos del pasado incaico que de la lealtad al rey español. Es la percepción del último virrey que, bueno, fue depuesto por los generales españoles, recordemos el motín de Asnapuquio, y el virrey pues que termina combatiendo con las tropas de Bolívar, ya es el general La Serna. Yo quisiera hacer un paréntesis, aunque no es exactamente la pregunta que me hacías, Marino, sobre San Martín, ¿no? Recordemos que Sun Tzu
hace 5.000 años, cuando escribió El arte de la guerra, ya decía que el supremo arte del general no es vencer en 1.000 batallas, ¿no? Sino ganar sin necesidad de enfrentarse por las armas. Y es bastante similar a lo que hizo San Martín en el Perú. Es una serie de movimientos, levantar los ánimos independentistas de la población y bueno, ocupa la capital del virreinato, Lima, sin un solo disparo. Luego del desembarco y de hacer los movimientos, San Martín hizo que los realistas se replegaran incluso hacia el Cusco, ¿no? Entonces es como se puede dar la independencia, que es el hito donde nace la patria. Don José de San Martín tiene la responsabilidad de organizar la república. Este proceso nos ha llevado todo este tiempo, ya son 204 años. ¿Cuál es su apreciación respecto a qué hemos logrado hasta ahora? ¿Qué nos falta por lograr, por alcanzar como país? Nos falta mucho, pero para no ser pesimistas, también podemos decir que hemos avanzado mucho. En la primera parte de tu pregunta, como no lo detallé antes, sí quisiera retroceder un poco a San Martín, ¿no? Sabemos que desembarca en Paracas, ya en Paracas organizan las primeras legiones de peruanos, Francisco Paula Vigil, perdón, Vidal Laos, escuadras peruanas, ¿no? Manda a Álvarez de Calderón una vuelta, digamos, a través de todos los Andes, subiendo por la zona de Ayacucho, llega a Cerro de Pasco, derrota un ejército español en línea en Cerro de Pasco, el general O'Reilly, y baja hacia la zona de Huacho, Huaura, donde ya estaba San Martín, que se había reembarcado en Paracas para establecer su cuartel general en Huaura, ¿no? Previo desembarco en Huacho. Estos movimientos terminan haciendo salir al virrey La Serna. Ahí están en medio de eso lo que conversábamos en las interrogantes anteriores, ¿no? Primero, hay negociaciones en Miraflores, otras después que no llegan a buen puerto. San Martín ofrece inclusive pues un príncipe español, ofrece aceptar un príncipe Borbón para caudillar el nuevo Estado peruano, ¿no? Que le reconocieron la independencia. El pase del batallón Numancia, un batallón completo español que pasa a Perú, y viene el motín de Asnapuquio, ¿no? De los generales españoles para deponer a Pezuela, el último virrey nombrado directamente por el rey, y asume la Serna. Entonces, sí tenemos pues este detalle, ¿no? Así como en Ayacucho se enfrentaron en ambos bandos soldados peruanos, hijos de la misma sangre, en la misma tierra, sucede pues esto a lo largo de nuestra historia. Tenemos Castillo y Vivanco, tenemos la Confederación Perú-Boliviana, los estados norte y sur peruano, la gran cantidad de guerras civiles, pero pese, digamos, a que universalmente podríamos decir que la ciudadana está de acuerdo en que todos los poderes del Estado están en crisis y ninguno los representa o funciona bien, sí tenemos que decir pues que a través del el mestizaje, la integración cultural, sí hemos avanzado en construir un país más unido. Y en esta fecha, pues que es el cumpleaños de la patria, aunque como dijimos al inicio, el Perú ya existía antes del 28 de julio de 1821, y en qué momentos se forja esta nación mestiza que tiene en sus raíces la grandeza y en su futuro también. Debemos trabajar en este presente para dirigirnos al futuro que nos designa tanto nuestro pasado como nuestras potencialidades geográficas y el esfuerzo de nuestra gente. Entonces, el 28 de julio es una excelente fecha, el Día Nacional de nuestra patria, para evaluar cómo llegamos al 28 de julio de 1821, qué hemos seguido después del 28 de julio de 1821 y qué debemos seguir haciendo, qué debemos evitar hacer, enrumbarnos nuevamente en lo que debe ser nuestro futuro de grandeza y de bienestar para todos los peruanos. Excelente, general Carlos Belgracia. Como usted bien dice, este es el recorrido que hemos tenido hasta ahora. Somos todavía una patria que se construye. Lamentablemente todavía la división existe entre los peruanos, que es lo que debemos superar y trabajar más pensando en el futuro, pensando en unirnos para ser fuertes. ¿Alguna reflexión final al respecto, sobre todo para los jóvenes? Que no crean que el Perú no pasó por peores momentos y pese a todo ha sobrevivido y ha sobrevivido unido, aunque con algunas mutilaciones y con gran derramamiento de sangre. Han habido en la historia de nuestra patria peores momentos y hemos seguido adelante. Este no es el túnel más oscuro que han atravesado las generaciones peruanas en estos algo más de 2 siglos. Ha habido situaciones peores.
Muchas gracias, general Carlos Vergara Ciapciac, es comandante general del Ejército. Que tenga usted también un feliz 28 y miremos con optimismo nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias, Marino. Un fuerte abrazo a ti y a todos tus oyentes. Por supuesto, en la riquísima tierra de Andahuaylas, donde he tenido el privilegio de haber llegado varias veces a lo largo de mi carrera militar. Gracias por tu apoyo. Felices fiestas patrias. Gracias.